Buen día a quienes nos acompañan de manera virtual en este evento. Les informamos que este evento será grabado y difundido a través de redes sociales con fines académicos, por lo cual, al permanecer en esta sala virtual, se da por entendido su Recording autorización. in progress. Pido el apoyo al equipo para iniciar grabación y transmisión en redes. Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos. Me da mucho gusto moderar esta mesa de metodología y fuentes para el estudio de los movimientos estudiantiles. Sean ustedes bienvenidos y comenzamos ya con nuestro primer ponente, que es José Ernesto Leal Zabaleta, quien es licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y egresado de la licenciatura de Administración Turística de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional. Nos presenta una ponencia con el título Una tradición de represión naturalizada por el Estado mexicano, los militares mexicanos entrenados en los Estados Unidos de América. Bienvenido. Gracias, profesora Tirado. Saludos, buenos días a todos los participantes en la mesa y a todos los quienes nos están viendo por las redes sociales. Bueno, a mí me corresponde esta ponencia. Voy a empezar a presentar con mi presentación acerca de mi tema para tener una secuencia del mismo tema, de la cronología de este tema. Bien, como todos sabemos, los acontecimientos del 10 de junio de 1971, pues fueron parte, como todo en la historia, de procesos más amplios. Mi aproximación ahora es desde el contexto más militar y político en el cual estos acontecimientos se dieron. Está dividida la presentación en tres partes, que son el origen, el contexto en Francia del origen de las guerras coloniales, en las guerras coloniales, del origen de la doctrina de la guerra revolucionaria. Luego se desplaza hacia Estados Unidos, en donde surge el origen del concepto de seguridad nacional y la creación de centros de entrenamiento militar, para continuar hacia México, en donde el tema es la adopción de la ideología militar estadounidense, la naturalización de la tortura y métodos ilegales de actuación. Esto es para entender por qué las acciones de las Fuerzas Armadas mexicanas fueron, pues sí, naturalizadas de alguna manera, que no logramos entender a la distancia en el tiempo, pensando que son solo rasgos de autoritarismo o solo rasgos de una visión generalizada de anticomunismo. Bueno, esto es lo que yo trato de abordar en esta ponencia. En Francia, las guerras coloniales de Indochina y Argelia fueron una experiencia definitiva para la milicia francesa. En ambas guerras fueron derrotados, estos países adquirieron sus independencias. Después de esto, se instalan la Escuela Superior de Guerra, en la Escuela Superior de Guerra Argentina, algunos generales que se migran hacia la Argentina por los problemas políticos suscitados en Francia a raíz de la derrota en la guerra de Argelia. Estos generales expanden la doctrina de guerra revolucionaria en Sudamérica y en Estados Unidos. Esta doctrina ya está publicada dentro del ejército francés y es importada, vamos a decir, por los argentinos. Los principales teóricos de esta teoría son estos generales que vemos aquí, el general Paul Azareces, el capitán David Galula y el coronel Roger Trinquier. En aquel tiempo fueron los principales promotores y constructores de esta teoría.
Ellos enseñaron desde los años 60 en escuelas de Estados Unidos, en los años 70 en Brasil, y a partir de los años 50, algunos militares franceses se trasladan a la Argentina, se instalan en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada de Argentina, y ahí es donde esta doctrina empieza a ser distribuida. Pasando a los Estados Unidos, es en este periodo, 1946, se funda la Escuela de las Américas, en donde muchos militares latinoamericanos empezaron a ser capacitados. Vemos que es un poco antes de esta doctrina francesa, pero ya está funcionando un mecanismo de capacitación militar. En 1947 hay una transformación dentro del gobierno de los Estados Unidos en su concepción de su política exterior y sus conceptos de seguridad nacional. Se crea el Consejo de Seguridad Nacional en el 47, se crea la Agencia Central de Inteligencia y empiezan a formar una serie de foros panamericanos en donde confluyen los cancilleres y los jefes militares de los diferentes países. Este es el contexto, vamos a decir, jurídico en el que los Estados Unidos desde su visión empiezan a tratar de expandir una visión anticomunista, que se ha pensado que es la base de esto, pero esto es más profundo, es una transformación dentro del gobierno de los Estados Unidos en la que las élites corporativas de la industria militar se empiezan a unir con la política y empiezan a ganar espacios en la política. Entonces son los que empiezan a dirigir la política exterior y más que nada a controlar la influencia que puedan tenerlo en los ejércitos de Latinoamérica. Esto pues nos lleva en el periodo a una serie de golpes de Estado en América Latina. Mencionamos algunos: Guatemala, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Argentina, desde el 54 hasta el 76. No son todos, pero en todos ellos hay una clara penetración directa del gobierno de los Estados Unidos de muchas formas. Los norteamericanos crean un manual de interrogación de contrainteligencia en 1963. Este manual es fundamentado en los estudios que llevan los militares franceses. Aquí es en donde la tortura, básicamente la tortura, empieza a ser introducida en la pedagogía que reciben tanto militares norteamericanos como latinoamericanos. El primer paso, los norteamericanos crearon toda una pedagogía que fue puesta en práctica en Vietnam en la llamada Operación Fénix, que dejó alrededor de 22,000 muertos civiles. Pasando a México. Hemos tomado, la mayoría de los datos estadísticos están tomados de documentos a los que se tiene acceso público ya en Estados Unidos. He tomado los números de la Escuela de las Américas, de muy mala fama. Aquí vemos una gráfica de 1956 a 1996, en la que más de 1,000 mexicanos fueron capacitados en estas escuelas. Vemos que la parte más gruesa de este personal es entre el año 70 y el año 83, los años más duros, vamos a decir, de la guerra sucia en México, ¿verdad? Un análisis de estos cursos, de esta escuela, nos dice, bueno, pues casi todos los cursos son de contrainsurgencia y esto es el porcentaje de cómo fueron recibidos por los militares mexicanos. Aquí se puede observar, pues, que básicamente es contrainsurgencia. Entramos a un punto en el que particularmente observamos la trayectoria de uno de los militares más representativos de ese periodo, el general Manuel Díaz Escobar, que realizó estudios en una academia en Washington en el 43, fue agregado militar en el
51 al 54. En el 62 fue representante de México ante la Junta Interamericana de Defensa y aceptó la Dirección de Servicios Generales del Departamento del Distrito Federal en 1966. Aquí empezó él con la creación, formación y desarrollo del grupo conocido como los Halcones, grupo paramilitar. Aquí es necesario hacer esta precisión, es un grupo paramilitar. Dentro de la doctrina francesa de guerra revolucionaria que mencioné al principio, se maneja el concepto de grupo paramilitar, se maneja la desaparición forzada, se maneja la tortura, el interrogatorio con tortura, el asesinato selectivo. Todos estos conceptos ya existen y son trasladados a la pedagogía que reciben los militares latinoamericanos en Estados Unidos. No solamente, vimos que muy al principio lo reciben los argentinos y los brasileños y otros militares latinoamericanos en Sudamérica, pero lo que nos interesa o lo que me interesa en este momento es remarcar que los militares mexicanos han estado yendo desde largo tiempo, la segunda mitad del siglo pasado, a capacitarse en escuelas militares en Estados Unidos. Esto no tendría nada de particular, vamos a decir. Lo que nosotros estamos viendo a través de la investigación es la influencia pedagógica de Francia en estos programas y su distribución en las escuelas norteamericanas. Aquí vemos algunos documentos que son ilustrativos solamente de la trayectoria del coronel Díaz Escobar. Estos documentos son de la Embajada de México al Departamento de Estado de Estados Unidos. Aquí están informando que el coronel Díaz Escobar estuvo en la embajada el 4 de enero del 71 solicitando apoyo para la capacitación policial, vamos a decir, de elementos que van a formar parte del grupo de los Halcones. Aquí, este es un inicio de unas comunicaciones que fueron durante el mes de enero y febrero del año 71 y que llevaron a concretar que 5 o 6 grupos de mexicanos estuvieran en capacitación allá. Entre estos grupos, que fueron policías y militares, aquí hay otro ejemplo, un pequeño memorándum en donde él especifica 4 elementos militares que él les está proporcionando información de quiénes son para que sean incluidos en este programa. Así hay otros documentos que demuestran la relación directa de Manuel Díaz Escobar con la embajada, lo que es muy representativo, muy simbólico, podríamos decir, siendo jefe de servicios generales del Departamento del Distrito Federal. Manuel Díaz Escobar tiene un contemporáneo, el general Mario Ballesteros Prieto. Hay muchas coincidencias entre ellos, son originarios del estado de Oaxaca, fueron agregados militares en Washington, fueron agregados militares en Chile, fueron representantes de México ante la Junta Interamericana de Defensa. El general Díaz Escobar fue comandante de la Operación Cóndor. Y aquí entramos a otro campo, que son las operaciones militares. Las operaciones militares, como la Operación Galeana en Ciudad de México, todo lo que estoy diciendo está documentado, está perfectamente estudiado, hay estudios académicos y libros que nos muestran el desarrollo de estos grupos. En la Operación Galeana de la Ciudad de México convergieron el general Manuel Díaz Escobar, que ya dijimos en dónde tuvo esta instrucción, el general Luis Gutiérrez Oropesa, el general Mario Ballesteros Prieto, el general Mario Renán Castillo Fernández. Podemos observar las escuelas en las que fueron capacitados. El coronel Jaime Contreras Guerrero, todas estas personas convergieron en esta operación. Aquí empezamos a ver, bueno, viene un patrón de más atrás en que estas personas capacitadas en estas técnicas perfectamente son coordinadas para operaciones muy específicas, como es esta que estamos mencionando, o otras, como son las de la época de la Guerra Sucia en Guerrero. Aquí vemos la Operación Telaraña, la Operación Luciérnaga, algunos militares que participaron en estas operaciones y que
también tienen antecedentes de capacitación en los Estados Unidos. Pudiéramos seguir mencionando bastantes y ver a los mandos y personas que estuvieron ahí. No lo permite la presentación por el tiempo, pero aquí presentamos los nombres de las operaciones que subsecuentemente se dieron y en la que aparecieron estos militares. Desde la erradicación de plantíos en el 78, la Operación Olimpia en el 68, la Operación Arcoíris en Chiapas después del conflicto chiapaneco, y menciono la guerra contra el narcotráfico por cuestiones de espacio generalizo, pero también es el mismo patrón, y aquí quizás mucho más desarrollado porque hay toda una sección del ejército que es la de los GAFES, que son capacitados completamente en los Estados Unidos en guerras, en operaciones especiales, y que son utilizados en esta llamada guerra contra el narcotráfico, que tiene otras características, pero los resultados siguen estando en agravio de la sociedad, ¿no? Concluyo diciendo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 76, fracción 3, dice: el Senado tiene la capacidad de autorizar al presidente de la República también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia por más de un mes en aguas mexicanas. Esto, bueno, pues nos da una idea de que el poder político no es ajeno, de que el ejército no se manda solo, de que las cosas no surgen como una generación espontánea, ni son una respuesta, digamos, visceral de un presidente o de un general. Hay todo un contexto de formación ideológica en el que el personal militar tiene perfectamente legitimada su actuación en contra de la población civil. Esto como parte de una teoría de la guerra que viene de los franceses, pasando por los norteamericanos, que a su vez utilizan conceptos como anticomunismo, rebelión, subversión, para legitimar la pedagogía que están recibiendo estos militares. Entonces, es importante ver que no se ha observado el contenido de estos programas y sus consecuencias que han tenido no solo en México, en toda Latinoamérica. Su saldo de desaparecidos, torturados, todo un esquema metalegal de acciones y conductas en las cuales se ha tratado de decir que son producto de enfrentamiento o de una forma de mantener el orden, completamente fuera de la ley. Esto es lo que yo observo y lo que trato de documentar para su divulgación, y nosotros tengamos una mejor visión del por qué actúan los gobiernos de esa manera, bajo qué influencias y bajo qué procesos naturalizan acciones como la tortura, el asesinato, la desaparición. Hay estudios acerca de todas las dictaduras latinoamericanas, de la Guerra Sucia Mexicana, en los que podemos comparar y observar las similitudes y las formas casi idénticas en las que se llevan a cabo los operativos, los interrogatorios, la estrategia contra la población civil. Todo esto es algo que no se ha estudiado a profundidad. Yo trato de abordar la superficie del fenómeno y mostrar estas diferentes caras para tener una visión del contexto y saber exactamente que el poder político, la clase política no está ni estuvo nunca desligada del conocimiento de esta dinámica, ¿sí? O sea, el presidente de la República no pudo ser ajeno a cuántas personas estaban en Estados Unidos y qué estaban haciendo, ¿no? El alto mando del ejército no pudo estar desligado de la pedagogía que estaban recibiendo. Y así sucesivamente podemos ver, alejándonos un poco en el tiempo y en el espacio,
para observar la estructura política y militar en México sigue intocada, sigue siendo la misma, se sigue el mismo proceso y las consecuencias siguen siendo las mismas. No importa que ahora sean todos los muertos sean narcotraficantes, o todos los muertos sean crimen organizado, o todos los muertos, incluidos los activistas o los candidatos que ahora estamos viendo, sean víctimas de la delincuencia. O sea, esto es completamente un escenario, algo teatral. Lo que estamos tratando de mostrar es este contexto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Ernesto, por apegarse al tiempo disponible. Continuamos con la presentación de Carlos Alberto Valecillo Ochoa, quien es tesista de la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con el proyecto de tesis bajo el título El pasado es nuestro, análisis del libelo mexicano y sus usos en la explicación de coyunturas políticas 1968-1975. Ha colaborado con el área de Archivo y Patrimonio de la Cineteca Nacional como redactor y fotógrafo en la revista digital arteliteral.com y en la corrección del libro del libro de Justi Carlo, La peluca de Voltaire y otros ensayos descafeinados para edición Kindle. Su ponencia se titula La legitimación de la violencia y la distorsión del pasado, el libelo mexicano como fuente de estudio para la historia de los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971. Bienvenido, Carlos Alberto, adelante. Hola, buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de estar en este coloquio. Y pues vamos a el tema, ¿no? Cuando se habla de los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971, lo primero que viene a la mente son las imágenes de la violencia contra los estudiantes. El eco de los disparos aún impregna la visión que se tiene de las movilizaciones estudiantiles, quedando las postales del 2 de octubre y el 10 de junio como sinónimo del autoritarismo priista. Al preguntar por el culpable, los dedos señalan ipso facto a los expresidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez. Esta interpretación que muestra a los estudiantes como mártires que dieron su vida por un futuro mejor se ha instalado de tal forma en la memoria colectiva que ha devenido en la historia oficial de los movimientos. Sin embargo, tal concepción no surgió de la noche a la mañana. No es una generación espontánea, es producto de un largo proceso de construcción del relato histórico que con el correr del tiempo devino en hegemónico. Un ejemplo de ello es que los mártires del 2 de octubre están en letras de oro en el Congreso. Pero para poder llegar al lugar que actualmente ocupa, tuvo que hacerle frente a una visión en las antípodas del plano ideológico y explicativo. Una que se trató de imponer desde el poder y que emanó de aquellos que los dedos señalan como culpables, que hoy día seguimos escuchando en susurros y voces aisladas. Pero aquí la pregunta es, ¿cuál fue esta visión de los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971? Esta cuestión es la que trataré de clarificar en la presente ponencia. Para empezar a hablar de este punto de vista, es necesario saber el contexto en el que surgió. El doctor Meyer ya lo ahondó de manera más profunda, pero a nivel global hablamos de la Guerra Fría y sus lógicas, que a pesar de no ser un país alineado propiamente, impactaron en México de forma importante. En efecto, aprovechándose del discurso de contención del comunismo que se expandió por toda América Latina, el Estado implementó una serie de prácticas represivas con las que trató de eliminar a la oposición política y consolidar su poder. Estas estrategias coercitivas le dieron nombre a uno de los periodos más oscuros y terribles de la historia moderna de México, conocido como Guerra Sucia, cuyo auge se dio entre la segunda mitad de los años 60 y principios de los 70, precisamente en el gobierno de
Gustavo Díaz Ordaz y en el de Luis Echeverría posteriormente. Pero no todo fue represión directa, al menos. A la par de las estrategias coercitivas, también se desarrollaron y perfeccionaron distintos mecanismos de convencimiento, de los cuales una parte importante se centró en la palabra escrita. Se creó una galaxia de Gutenberg oficialista y con ella se intentó hacer frente a las críticas y a la oposición creciente que se manifestaba en contra de un modelo económico en franco declive, que es el milagro mexicano, que estaba dando sus últimos signos de vida, y por otro lado, una vida política sin espacio para el disentimiento. De entre estos escritos existió uno cuyo estilo llama particularmente la atención y es en el que me centraré: el libelo mexicano. ¿Qué es este género? Bueno, fue uno que tuvo como intención principal limpiar la imagen del Estado. Para ello hicieron uso de un discurso muy básico de buenos contra malos, Estado contra oposición, tergiversando el pasado y descontextualizando los objetivos y acciones, las motivaciones de distintos movimientos sociales díscolos del gobierno, y se les mostraba como un peligro que era necesario eliminar. Como menciona Héctor Jiménez Guzmán, abro comillas, la fórmula fue reiterada para denostar a aquellos que el régimen consideraba abiertos enemigos de la revolución hecha gobierno, y cierro comillas aquí. Para que en su contenido pasara por verdadero, los textos trataron de mimetizar sus ideas entre las voces de los estudiantes. La forma en que están escritos es la de un relato autobiográfico. En ellos, el autor se compromete a decir la verdad sobre los acontecimientos que relata, una verdad apegada a la versión oficial de aquel entonces. Los autores casi siempre son pertenecientes al movimiento social del que se habla en el texto. El discurso que tienen es, como se dijo, apegado a la versión oficial, y buscaron que el lector dudase de aquello que los participantes de los movimientos contaron. Su interés no es hacer un relato que perdurase en el tiempo, por ello no vemos mucho de ellos actualmente. Se produjeron en la inmediatez y por ello el discurso de estas obras quedó ceñido a su circunstancia, a su estratégica reivindicación del poder y a su ansiosa defensa de un modelo de sociedad, el de la revolución institucional. Dos de los textos más importantes en este tipo de literatura fueron El Móndrigo, que aquí lo tengo, lo pueden ver. Es un texto amarillito, chiquito, y Jueves de Corpus Sangriento. El primero quizás sea el más conocido y revisado de los libelos. Aparentemente escrito por un miembro del Consejo Nacional de Huelga, es el diario que narra desde el inicio de los acontecimientos de la Ciudadela hasta el 2 de octubre. El segundo es el supuesto testimonio de un halcón llamado Antonio Solís Mimendi, publicado en 1971, 3 años más tarde que El Móndrigo. Ambos relatos se centraron en dar una explicación de los movimientos estudiantiles que tuvieron lugar un año antes de su publicación y también de la represión en la que fueron víctimas. La forma en que los abordaron estuvo en sintonía con la línea discursiva que emanó de Palacio Nacional en torno a ellos, misma que argumentaba, como se ha dicho antes, que una peligrosa conjura movía los hilos de la protesta estudiantil y la juventud mexicana era ingenua y había servido como carne de cañón indefensa de los más inescrupulosos intereses y planes nacionales y extranjeros, sobre todo del comunismo internacional. Pero aquí surge una pregunta. ¿Esta era la visión que en verdad se tenía de los movimientos estudiantiles en la perspectiva oficial? ¿O más bien fue un argumento esgrimido para legitimar la represión? Para responder a ello es necesario conocer la forma en que los textos mostraron a los movimientos y las maneras en que se explicó la represión ejercida en su contra. Tanto en El Móndrigo como en Jueves de Corpus Sangriento, los movimientos son mostrados como parte de un plan para desestabilizar al país, en el que se buscaba instalar una dictadura cercana a la Unión Soviética, hacer un símil de Cuba en México. Los autores de estas conjuras nunca fueron los estudiantes en los textos, fueron organismos empresariales, la iglesia, naciones extranjeras. El mejor ejemplo de esto se ve en El Móndrigo,
donde el movimiento es una mezcolanza de todos los actores posibles. El propio texto dice que es un disco de Newton. Participan desde la CIA hasta la iglesia, pasando por Moscú y Cuba. Según el libro, y abro comillas aquí porque es importante, no es académico ni universitario. Nosotros queremos cambiar las estructuras políticas del país y asumir el mando de la República. En consonancia con esto, el texto de Solís Mimendi va por el mismo camino. Se menciona que los organizadores del movimiento que surgió en Monterrey clamaban que Dios mediante, dentro de poco, la democracia cristiana nos llevará al poder, mas no por el voto popular como se estila en México, fraudulento como lo maneja el PRI, eso sí, sino por la violencia. Haciendo esto, los autores de los libelos buscaron descontextualizar los objetivos de los movimientos y su composición. De movimientos pacíficos se dio una imagen de movimientos violentos. Para más INRI, al inferir que sus objetivos eran hacerse con el poder, los pliegos petitorios se expusieron como una mera excusa para salir a las calles. Con esto se buscó minimizar el impacto de la movilización social y mostrar a los movimientos como una amenaza para la población. Era despolitizar todas las consignas y el significado de los estudiantes. Además, se hizo un retrato de su composición llena de seres violentos. Esto es de vital importancia porque llegamos al meollo del asunto y es que planta la semilla para la legitimación de la violencia en los relatos. La violencia nunca fue negada, pero sí justificada con una teoría semejante a la de los dos demonios tan usada en Sudamérica. Era la aplicación en México de la doctrina de seguridad nacional que se extendió de manera terrorífica en el Cono Sur. Siguiendo esta retórica, en la explicación de los libelos, la represión es una consecuencia, mas no una respuesta. Las dos masacres fueron un intento desesperado de los movimientos que ante la visión de un inminente fracaso tenían que dar un golpe de efecto para ganarse las simpatías de una población que no les apoyaba, debido a su apego al gobierno y a la labor de la figura presidencial, mostrándose esta última como alguien dispuesto a solucionar las cosas, pero sin dar su brazo a torcer. Para ello era necesario que la población le diera la espalda y la mejor forma de hacerlo era con una masacre, con muchos muertos. De esta manera, las matanzas se muestran como una artimaña en donde se buscó enfrentar a un grupo paramilitar con los estudiantes, aun cuando se llevara por delante a cualquiera que se cruzara en su camino. Esto con el fin de alebrestar a la población y generar una revolución que eliminara todos los avances que el PRI había llevado a cabo y sumir a México en el comunismo. Respecto a los sucesos de Tlatelolco, se menciona que el CNH lo planeó todo, llegando a la conclusión de que, según el texto, en el mitin del día 2 deberá concluir en hecatombe, pues en ello estará nuestra victoria. En lo respectivo a los sucesos del Halconazo, se explica que el grupo paramilitar fue contratado por los estudiantes para atacar su propia manifestación. El plan fue el siguiente: una manifestación estudiantil lo suficientemente tumultuosa para provocar una reacción violenta del régimen. Iban a injuriar al presidente y a cometer atropellos y hacer todo lo posible por provocar la represión del ejército y de la policía. Mas como ya se sabe que eso se miden y no como quiera disparan, sobre todo después del descrédito del ejército y la policía por lo de Tlatelolco, tal vez los irían a dejar que se retiraran a sus casas. En ese instante entraríamos nosotros, los halcones, y los haremos pedazos. La culpa recaería íntegra en el presidente, precisamente en esos momentos en que más esfuerzo realiza por conquistar a la masa estudiantil, que parece ser su obsesión. Se nos ha confiado una misión que será decisiva. Si la matanza es grande, en verdad, te aseguro que el gobierno no dura una semana. Eso decían los textos. Como se puede ver, el gobierno trató de lavarse las manos de ambas masacres al presentarlas como parte de una acción planificada y llevada a cabo por los propios estudiantes. Además, el que sus planes haya fallado se muestra como algo positivo, ya que a pesar de los muertos, esto impidió que el comunismo y los intereses extranjeros tomaran el control del país. El triunfo de la revolución institucional se mostraba como el triunfo de México.
A pesar de todo, es importante notar que a la distancia de 3 años cambió el perpetrador de las masacres en los textos, al igual que cambió el ocupante de la silla presidencial. Por un lado, en el Móndrigo fue el Estado el que usó la fuerza como una respuesta. Por otro lado, en el Jueves de Corpus Sangriento, este último brilla por su ausencia. El halconazo se explica como un producto completamente estudiantil, algo que demuestra los cambios en el discurso presidencial en torno a las masacres y cómo el gobierno comprendió que la aceptación de responsabilidades podía debilitar su imagen. De esta manera, la confrontación, como muestran los textos, no solo fue en las calles, fue en la creación de la historia y la consolidación del Estado como la única figura capaz de regir los caminos del país y sobre todo de la figura del presidente, algo que Echeverría comprendió mejor que Díaz Ordaz, tal como se muestra en su actar en los sucesos del 10 de junio. El historiador Enrique Condés Lara dice lo siguiente, y abro comillas: no reconocer responsabilidad alguna de la represión del 10 de junio, ni en la organización y sostén de los halcones. Impulsar una investigación que con el paso del tiempo no llegaría a nada, pero ganaría tiempo para hacer pronunciamientos que permitieran especulaciones, interpretaciones variadas sobre fuerzas, grupos, personalidades, intereses, potencias contrarias a México, y que lo estaban enfrentando a emplear a fondo las palabras y declaraciones de periodistas, escritores y artistas no oficialistas, pero afines o más o menos afines a su proyecto. La finalidad era construir escenarios en los que la solución, lo conveniente, lo que salvaría a México, el único camino era él, Luis Echeverría. Y cierro comillas. De esta manera, el discurso presidencial se abrió paso en el mundo de las letras. Leyendo los libelos, leemos las ideas del presidente, creando textos que lo difundían y buscando descontextualizar a los movimientos estudiantiles, legitimando con ello la violencia, mostrándola primero como una respuesta y después como algo ajeno. La publicación de los libelos tuvo el interés de generar consenso entre la mayoría de la población con el plan de gobierno, lo cual se logró en un primer momento, pero que con el tiempo y la labor de otras voces y perspectivas fue quedando en el olvido. Esto me recuerda un poco a Unamuno, que le dejó claro al tiempo y al otro, el tiempo le dejó claro al otro al poder de la revolución, que venceréis pero no convenceréis, porque para vencer se necesita tener la razón y ustedes no la tienen. A esto, ya para finalizar, queda una cuestión importante por resolver. ¿Cómo esta visión de la historia y su uso en los libelos nos sirven como una fuente para el estudio de los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971? El interés por analizar los libelos no recae en el recuento de los hechos, en qué tan verídicos o apegados a la realidad sean, ni en los detalles que puedan revelar sobre las masacres. No, su estudio debe instarnos a tomar otras direcciones, unas en las que sea posible ahondar en la forma en que comprendemos a los movimientos estudiantiles y problematizarlos de mejor manera. En primer lugar, el análisis del libelo nos permite analizar y observar cómo se transformó la retórica gubernamental y cómo ésta se aplicó en la interpretación de los movimientos estudiantiles. También demuestra que más allá de los disparos, las movilizaciones de 1968 y 1971 generaron en el Estado otras preocupaciones, aparte de la confrontación directa y la batalla por el espacio público. Los libelos nos revelan otra cara del accionar e interés gubernamental, el de controlar la opinión pública. Son, por decirlo de alguna manera, un intento de aminorar el desprestigio que llegó con el correr del tiempo. El campo de batalla pasó de las plazas a las letras. La construcción del pasado y de una historia de los movimientos estudiantiles se convirtió en el trofeo. El libelo se transforma así en una atalaya que nos permite divisar nuevos horizontes, no solo en torno a los movimientos estudiantiles, sino a muchos otros actores que tuvieron que enfrentarse a este tipo de panfletos. Sus análisis nos dan un vistazo al pensamiento del poder y a sus aliados durante la Guerra Sucia, con lo cual se puede tratar de comprender de mejor manera el porqué de ciertas acciones del gobierno y rastrear el origen de algunos argumentos que se dieron en torno a la represión y las masacres estudiantiles y que aún hoy día continúan acechando. Aquellos que dicen que estuvo bien que murieran los estudiantes, que la represión es el mejor camino. Y a pesar de que estos se resistan a entablar un diálogo con el lector y con el investigador, que nos hagan difícil su análisis, es necesario adentrarse en ellos, diseccionarlos, cuestionarlos y problematizarlos,
buscar nuevas herramientas que nos permitan comprenderlo. Con ello, la historización de la represión y el accionar gubernamental, que es lo que nos tiene hoy en este coloquio, se volverá una tarea más completa, pero no por ello menos problemática ni difícil. Los libelos, al igual que el relato del que se habló en un principio, no son una creación sui generis. Son parte de una época, de un modelo político que vio en la comunicación, en los medios de comunicación masiva, valga la redundancia, una forma de controlar a la sociedad. Estos textos nos instan a confrontar relatos marginales y los ahora oficiales. Quizá las sorpresas no nos sean del todo gratas y se parezcan más de lo que creemos, pero son necesarias. Permitirá ver a los movimientos como procesos que, más allá de la represión, supusieron una organización, un cuestionamiento constante y un actuar político que hoy debemos rescatar. Debemos rescatar de la mitificación a los movimientos para que sus enseñanzas sigan presentes hoy en día. Nos muestra que la creación de la historia y las herramientas para su estudio no se agotan, que siempre hay vetas que explorar para interpretar el pasado y cuestionar las explicaciones que en el presente nos son dadas. El análisis de los textos oficialistas es una labor que debemos llevar a cabo, e insto a todos a que nos adentremos en ellas. Uno de aquellos que ha abierto camino en el campo de la investigación de las voces oficialistas y con el que estoy profundamente agradecido a pesar de no conocerlo, es Pablo Tasso, el cual menciona, y abro comillas, que el estudio de la narrativa oficial ayuda tanto a contextualizar los escenarios de movimientos sociales como a comprender dinámicas de enunciación que hoy envuelven a los actores políticos de la sociedad. Cierro comillas. Dicho lo anterior, debemos inspeccionar y revisar historiográficamente el discurso oficial. Esta es una tarea que como investigadores debemos emprender para analizar puntos de vista que hemos pasado de largo por considerarlos cerrados o falsos y que es necesario reinterpretar, revalorizar para inspeccionarlos con el cuidado que se merecen, para así quizás crear una historia que reivindique a sus participantes, escape de la mitificación y genere nuevas preguntas que siempre son necesarias y que como investigadores e historiadores debemos hacer y responder. Solo quiero cerrar recordando a Salvador Allende en que la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Continuamos con Héctor Amílcar Nevares Fernández. Él cursa la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Participó en la digitalización y conservación del fondo documental del Comité de Huelga Universitario de la Universidad Juárez del Estado, en el proyecto PAPIT, Problemas para la Construcción de la Prueba Histórica, a cargo de la doctora María Alba Pastor, y en el 29º Taller Metodología y Práctica de la Historia Oral del Instituto de Investigaciones Dr. José Luis Mura. Su ponencia se titula Reexaminando el movimiento estudiantil pro liberación del Cerro de Mercado, Durango, 1966. Muy bienvenido, Héctor Amílcar. Adelante. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. ¿Se puede ver la presentación? Sí, ya se ve bien. Perfecto. Bueno, pues antes que nada quiero agradecerle a todos los compañeros que nos acompañan en esta primera mesa, a la moderadora, la doctora Gloria Tirado, y bueno, pues a todos los integrantes del Seminario Nacional de Movimientos Estudiantiles de la UNAM, al doctor René Rivas Ontiveros de la FES Aragón por sus comentarios cuando iniciaba esta investigación. Y bueno, pues aclararles, ¿no?, que esta ponencia es el resultado en gran medida del seminario que hemos desarrollado dentro del proyecto PAPIT, la construcción de la prueba histórica, coordinado por la doctora María Alba Pastor y el doctor Francisco Quijano del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Y bueno, agradezco también las valiosas observaciones y apoyo de la doctora Denise Judo Ramos, investigadora del ISUE y profesora de la asignatura de Movimientos Estudiantiles en México en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Estas reflexiones, bueno, pues se desprenden de mi proyecto de titulación sobre el Comité de Huelga Universitario
durante el movimiento del Cerro de Mercado. Y bueno, pues este tema que vamos a tratar no pretende adelantar conclusiones, no pretende establecer conclusiones tajantes, sino pues más bien lanzar algunas reflexiones, abrir algunas preguntas de investigación, abrir algunas agendas de investigación que, bueno, pues abonen a nuestra comprensión integral, plural de las movilizaciones de 1966 en Durango. Y bueno, pues hablar del halconazo, el tema que nos convoca, los 50 años del 10 de junio de 1971, pues bueno, nos permite y nos da para reflexionar sobre una amplia serie de aspectos del activismo estudiantil, del activismo político en México durante la década de los 70s, de los 60s. Y bueno, si bien la lectura del halconazo está signada por la actuación de grupos paramilitares, no podemos dejar de lado la importancia de los movimientos estudiantiles regionales, como por ejemplo el de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es un hecho, es un trasfondo crucial para entender los acontecimientos del halconazo. Entonces esta ponencia va un poco sobre eso, ¿no? Sobre cómo aproximarnos metodológicamente y cuál es la importancia que tiene pues el estudio de los movimientos en las diversas regiones del país. Y bueno, pues esta ponencia se divide en tres partes. En la primera vamos a explicar de manera muy sucinta, muy sintética, cuál y qué es el movimiento del Cerro de Mercado. En la segunda parte hablaremos un poco del estado de la cuestión, es decir, de toda la producción escrita que ha habido en torno a los acontecimientos de 1966. Y bueno, pues en la tercera parte, y para cerrar, para lanzar algunos comentarios finales, vamos a retomar un poco los documentos, los materiales del Comité de Huelga Universitario durante 1966, para, bueno, pues establecer algunas de las reflexiones a las cuales pues ahora me he referido. ¿Se escucha bien, verdad? Ah, perfecto. Una disculpa. Bueno, pues vamos a comenzar. Este 2 de junio se cumplen 55 años del movimiento del Cerro de Mercado, que es un movimiento muy peculiar, algunas veces catalogado como atípico, pues rompe con estas visiones, con estas paradigmas, con estos estereotipos que se han construido en torno a las movilizaciones de 1968 y 1971. ¿Por qué lo digo? Porque el movimiento del Cerro de Mercado tenía unos objetivos mucho más pragmáticos, es decir, buscaba sobre todo la instalación de una industria siderúrgica en la ciudad de Durango, y esta exigencia no iba dirigida hacia los poderes gubernamentales, sino a la compañía fundidora de Monterrey, Nuevo León. Es decir, estamos ante un movimiento que tiene varios trasfondos, que tiene varias aristas, y bueno, voy aquí a narrarlo de manera muy sintética. Bueno, para comenzar a hablar para comenzar a hablar del movimiento del Cerro de Mercado, es necesario remontarnos a los conflictos que hubo por las pugnas
forestales que hubo en el estado de Durango. Una disculpa, estoy teniendo aquí algunos problemas. Ya lo soluciono. Una disculpa a todos. Bueno, recapitulando. El conflicto por la explotación forestal en Durango se inaugura después de la veda forestal que fue hecha en 1949, en donde por decreto presidencial se declaraba veda forestal sobre el noroeste de la Sierra de Durango, que es una zona muy rica que compone 10 municipios de Durango, que son parte de lo que se conoce como el Triángulo Dorado actualmente, y que está, bueno, pues compuesta por 2.5 más de 2.5 millones de hectáreas maderables. 15 años después, el presidente Adolfo López Mateos levantó la veda forestal, pero a favor de una empresa, de una organización, de un consorcio muy polémico denominado Bosques Mexicanos AC. Es decir, la veda se levantó en 1964, pero únicamente para la explotación monopólica de este organismo empresarial. Bosques Mexicanos AC, Asociación Civil, bueno, pues es una denominación bastante curiosa, siendo que pues era una empresa compuesta por capital privado. Estuvo compuesta dentro de su dirección por diferentes figuras importantes dentro del ámbito empresarial y dentro del ámbito político en Durango, como es Gilberto Rosas Simbeck, presidente de la Unión de Madereros de Durango en los años 60, Enrique Beltrán Castillo y el mismo gobernador de Durango, Enrique Dupré Ceniceros. En aquel entonces, en 1965, hubo algunos problemas para concretar pues esta explotación forestal por parte de Bosques Mexicanos, y es que el presidente Gustavo Díaz Ordaz ya no tuvo las mismas políticas, las mismas atenciones que su antecesor Adolfo López Mateos, y aunado a esto, pues hubo diferentes conflictos dentro de grupos empresariales de Durango dedicados a la madera, por ejemplo, y principalmente entre Fermín Núñez, el presidente de la Unión de Propietarios de Predios Boscosos, y el citado Gilberto Rosas, empresario maderero. Finalmente, en 1965, bueno, pues Gustavo Díaz Ordaz decide clausurar, decide derogar esta concesión para la explotación forestal hacia Bosques Mexicanos. Al mismo tiempo, bueno, pues estudiantes de la Universidad de Durango, del Tecnológico de Durango, desde años antes, desde el 65, desde el 64, empezaron a manejar en revistas estudiantiles, en diferentes medios políticos, en medios culturales, pues este asunto de la necesidad de la industrialización de Durango y de las posibilidades del establecimiento de una siderurgia. El año de 1965 es muy importante porque estos empresarios de la madera es cuando se empiezan como a meter con los estudiantes, como a hacer actividades coordinadas, a hacer trabajo político de agitación en Durango, que viniera a poner como principal problema en la mesa pues el asunto del aprovechamiento de los recursos naturales. En 1965, estudiantes de la UG, de la Universidad Juárez del Estado de Durango y del Instituto Tecnológico de Durango que participaban en estos organismos, empezaron, bueno, a desarrollar actividades políticas y a finales de octubre de 1965, los integrantes del Frente Defensivo se reunieron con el presidente Gustavo Díaz Ordaz. El presidente Gustavo Díaz Ordaz
dio unas palabras que fueron ampliamente publicitadas en medios de comunicación locales y nacionales, en donde, pues bueno, él decía que iba a suspender la concesión de explotación de los bosques de Durango a Bomex porque la asociación no estaba bien compuesta, porque, bueno, había que depurarla de que fuera intervenida por estos funcionarios políticos que formaban parte de la plantilla directiva. Y a finales de 1965 ratifica la cancelación de la concesión de explotación de los bosques. Y bueno, esto se los digo un poco para que entiendan por qué los estudiantes de Durango hace 55 años, en un día como hoy, pues bueno, decidieron ocupar las instalaciones del Cerro de Mercado y suspender el envío de acero a Monterrey, Nuevo León. Bueno, pues el Cerro del Mercado está cerca de la ciudad de Durango, y la principal exigencia, como ya lo dije, era la instalación de una planta siderúrgica. Durante este tiempo, durante los 58 días que duró la toma, la movilización estudiantil, pues bueno, consiguió una adhesión masiva de la sociedad duranguense, se mantuvo en los titulares de la prensa nacional, causó tensiones que llevaron, bueno, pues al final de cuentas a la suspensión de poderes constitucionales en Durango, lo que llevó a la destitución del gobernador Enrique Dupré Ceniceros. Y bueno, un poco también para recapitular, algunos de los organismos que participaron en este movimiento estudiantil fueron las fuerzas activas y productivas que reunían a los madereros, a los sectores empresariales privados de Durango, el Comité de Huelga Universitario que aglutinó pues, a los estudiantes de la Universidad Juárez del Estado de Durango, y bueno, como órgano principal estaba el Consejo de Gobierno Estudiantil, que era integrado por representantes de diversas escuelas, incluidas el Tecnológico de Durango. Y bueno, para no alargar un poco y pasar a la siguiente parte, les quiero mostrar, bueno, pues aquí una cronología, una línea del tiempo en donde se ven, bueno, pues estos 58 días que duró la toma, que se inauguraron primero con una toma fallida el 9 de mayo de 1966, y bueno, pues al final de la toma, el 4 de agosto de 1966, es cuando Gustavo Díaz Ordaz suspende los poderes constitucionales en Durango. La respuesta de las negociaciones se dio el 14 de julio y la verdad es que no incluyó pues, la industrialización de Durango que tanto se exigía. Por lo tanto, la dirigencia estudiantil pues, fue muy criticada, fue muy señalada, y esto, bueno, pues fue el saldo del movimiento del Cerro de Mercado. En 1978, 1979, también que se publica una segunda edición, Máximo Gamis Parral, empresario duranguense, pues publica el primer libro, el primer debate, el primer texto donde inaugura los debates acerca de la significación del movimiento del Cerro de Mercado. Y bueno, este libro es muy importante porque retoma pues, la visión de estos sectores madereros, de estos sectores privados en las movilizaciones. Posteriormente, en la década de los 80, bueno, pues fue un periodo marcado por fuertes conflictos y reacomodos institucionales dentro de la Universidad de Durango, y en este contexto se editaron 3 textos que posteriormente se publicaron en forma de libros, que son una serie de testimonios, de ensayos críticos sobre los acontecimientos de 1966. En esa misma época, bueno, pues el semanario El Cilindro, en los años 80, fue publicando pues diversas entrevistas a exlíderes estudiantiles y a diversas personalidades que protagonizaron el movimiento, como los grupos vinculados al tecnológico de la universidad, al tecnológico y a la universidad, perdón, a diferentes líderes como Antonio Villarreal, y bueno, también ahí una participación interesante, pues fueron los testimonios que dieron el general Salvador Rangel Medina y el exgobernador de Durango,
Enrique Dupré Ceniceros. Esto pues en los años 80. En los años 90 se dieron a conocer pues diferentes textos más bien testimoniales, ensayos que reconstruyeron el movimiento pues a partir de la nostalgia, a partir de materiales hemerográficos y a partir sobre todo pues de los documentos públicos, de los comunicados que hubo. Y ya bueno, en la década de los 2000 y hasta ahora pues no ha parado la discusión, no ha parado el debate sobre el movimiento del Cerro de Mercado. Ha publicado artículos el doctor René Rivas Ontiveros, ha publicado libros la doctora Rosa María Valles Ruiz de la Universidad de Durango. Y bueno, pues aquí simplemente señalar, subrayar dos obras muy importantes que son Más allá del espejo de la memoria, del investigador de origen argentino, el doctor Santiago Amadeo Lucero, en donde trata pues de forma crítica estos testimonios orales y señala cómo pues más que la intencionalidad de develar, pues la memoria de los dirigentes tiene más bien una características de encubrimiento, de silencios, de omisiones, que pues bueno, acallan y reducen la totalidad de lo decible y van conformando pues una idea del movimiento del Cerro de Mercado muy vinculada al protagonismo de los líderes estudiantiles. Y bueno, la doctora Rosa María Valles Ruiz hizo un gran acopio de fuentes hemerográficas, publicó algunos artículos en obras coordinadas precisamente de este Seminario Nacional de Movimientos Estudiantiles y publicó este libro, 60 días que conmovieron Durango, que es un libro, pues bueno, muy interesante y muy importante. Y bueno, un poco para ir cerrando, quiero ir a lo central que quería, bueno, pues yo plantear en esta ponencia, que es cómo toda esta bibliografía que he mencionado, pues retoma principalmente las mismas fuentes, los mismos testimonios orales y los mismos testimonios hemerográficos. Es decir, no hay otras fuentes de los organismos madereros, de los organismos privados vinculados, no hay otros fondos documentales hasta que, bueno, pues concentrándonos en el aparato crítico de la obra del doctor Santiago Amadeo Lucero, me doy cuenta de la existencia de un archivo del Comité de Huelga Universitario, el cual, bueno, él, bueno, citó 20 documentos en su investigación, que es más bien sobre las trayectorias institucionales de los estudiantes universitarios de Durango. Este acopio que hice de fuentes primarias, esta catalogación que hice hace más de un año en la Universidad de Durango, pues implicó pues la digitalización de más de 1000 documentos del Comité de Huelga Universitario. Entre ellos, bueno, pues las actas de asamblea, las actas constitutivas, en donde ellos mismos se proponen realizar un archivo para hacer la historia gráfica y descriptiva del movimiento, así como, bueno, pues señalan las actividades como las brigadas que fueron a distintas partes de Durango. Como parte de este trabajo, bueno, también hice una labor de catalogar. Ahorita ya voy a terminar de hacer todo esto, pero son 46 folders que componen más de 800 o 900 documentos del Comité de Huelga Universitario. Ya para ir cerrando un poco esta ponencia, quiero plantear, bueno, ¿qué hay en estos documentos? ¿Qué dicen estos documentos y cómo se pueden utilizar como para comprender más en la historicidad regional, las particularidades regionales de este movimiento? Y bueno, es que viendo las fuentes primarias podemos darnos cuenta de una serie de omisiones, de vacíos, de silencios que la historiografía ha repetido, que los testimonios orales han repetido, como por ejemplo la participación de Salvador Corral García, no solamente como militante, como activista, sino como dirigente de la comisión ejecutiva del movimiento del Cerro de Mercado. Como sabemos, bueno, Salvador Corral García fue a la postre dirigente de la Liga Comunista 23 de septiembre y ejecutado en 1974 en Monterrey, Nuevo León.
Cierro un poco mostrándoles estos documentos, la importancia de las asociaciones de padres de familia, la importancia de las normales rurales, del magisterio de Durango. Cierro un poco mostrándoles las adhesiones de organizaciones de izquierda, de la Juventud Comunista, del Movimiento Revolucionario del Magisterio. Y cierro también, bueno, pues enseñándoles un poco la solidaridad de universidades nacionales que hubo en torno a este movimiento. Y quizá una de las cosas más importantes, ver la situación del dinero, ver las finanzas del comité de huelga y, bueno, pues analizar si realmente todo este movimiento es explicable a partir de la manipulación de los madereros, o si hay aspectos que no estamos viendo. ¿Dónde está la participación popular? ¿Dónde está la participación de los universitarios? ¿Dónde está la participación de estas masas? Y bueno, pues cierro abriendo estas reflexiones y planteando, pues bueno, que hay que acercarnos a los movimientos regionales, hay que acercarnos con metodologías establecidas que no solamente se reduzcan a la transcripción de los documentos, sino pues a realmente dar cuenta de estas reiteraciones, de estos vacíos y de todos estos aspectos que hay. Voy con el tiempo encima, pero bueno, les agradezco a todos y espero que haya sido un poco ilustrativa esta breve y apresurada exposición que hice. Y disculpen por los problemas técnicos. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Muy interesante tu ponencia, de veras. Lo bueno es que vamos a tener tiempo para comentar, ¿verdad? Pasamos a la siguiente ponencia, que la presentan dos ponentes, valga la reiteración: Roberto González García, doctor en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona. Perdón, dije Roberto, es Robert. Profesor investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Y Miguel Alejandro González, doctor en Ciencias Políticas con especialidad en Políticas Públicas por la Escuela Normal Superior en Italia, profesor investigador en el DIES Investap y en el CELA UNAM. Ellos presentan la ponencia con el título Metodologías para el estudio de los movimientos estudiantiles contra el neoliberalismo, los casos de Chile, México y España. Bienvenidos, bienvenidos. Muy buenas ya tardes a todas y a todos quienes están compartiendo con nosotros esta mesa y quienes nos están siguiendo también a través de Facebook, si no me equivoco. Voy a compartir la pantalla para poder dar inicio a esta presentación que vamos a dividir a mitad entre el doctor Roberto y yo. No sé, bueno, simplemente ahora me gustaría solamente señalar que me han gustado mucho las participaciones que he escuchado de los colegas hasta el momento. Y pues simplemente, bueno, señalar que nosotros vamos a hacer un salto hacia las ciencias sociales, que es el ámbito en el que el doctor Roberto y yo trabajamos, para pensar, digamos, la metodología y el abordaje específico que nosotros estamos en estos momentos trabajando acerca de los movimientos estudiantiles. Y también es un salto temporal, porque ahora lo que nosotros estamos tratando como de identificar, abordar, operacionalizar, digamos, ese es nuestro objetivo en el contexto del neoliberalismo, es decir, pensar a los movimientos estudiantiles en el contexto del neoliberalismo y más específicamente en el contexto de la mercantilización de la educación superior, que son los abordajes que nosotros ahora estamos trabajando. Quiero aclarar que esta conversación pues, es un pasito más de un evento en el que participamos Robert y yo, que era un curso extracurricular que se organizó entre la Universidad del Estado de Hidalgo, el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras y el DIES Investap, ¿no? En el que justamente tratábamos de identificar varios abordajes de los movimientos estudiantiles y que tenemos nosotros aquí en Progress, en desarrollo, el doctor Robert y yo, pues es una intención que hemos estado discutiendo, algo que hemos estado discutiendo desde hace tiempo y que tiene que ver con tender un puente entre los abordajes tradicionales que se hacen de los movimientos estudiantiles desde las ciencias sociales. Lo que hemos identificado es que hay dos tendencias. Una tendencia que tiene que ver
con pensar a los movimientos en este contexto del neoliberalismo, que quiero ser muy enfático en esto, desde arriba, es decir, pensar el contexto, pensar la reforma, pensar los cambios estructurales que se llevan a cabo al interno de los sistemas de educación superior, y luego ver cómo ocurren los movimientos estudiantiles, ¿no? Y por otro lado, hay una serie de acercamientos muy interesantes que tratan de ir hacia los actores, un poco como lo que mencionaba Héctor Amílcar, pero digamos más en la actualidad, pensando que son movimientos, muchos de ellos que están tomando o que están ocurriendo en este momento. Pienso ahora en las consecuencias de los movimientos estudiantiles de hace algunos años en Colombia y lo que estamos viendo actualmente de agitación y movilización política en Colombia. Pienso en el movimiento chileno del 2006 de los pingüinos, el del 2011, y las consecuencias que ha tenido en la exigencia de un proceso constituyente en Chile. Es decir, está esta otra línea de análisis que trata de seguirle el pulso a los movimientos estudiantiles a través de entrevistas, a través de observación participante, ¿no? Y lo que hemos estado discutiendo el doctor Roberto y yo, junto con otros colegas también, es cómo tender un puente entre esas dos formas de analizar a los movimientos, ¿no? Digamos que yo vengo más de la tradición que aborda estos procesos desde el contexto, desde lo general a lo particular. Yo me he ocupado más de analizar, digamos, los procesos de reforma en la educación superior y cómo eso ha impactado en las relaciones que existen entre los actores, en concreto entre los actores estudiantiles, pero también entre los profesores, entre el trabajo de la investigación científica, es decir, cómo estos procesos de mercantilización de la educación superior han impactado en las capacidades y percepciones y posibilidades de movilizar recursos políticos de estos actores, ¿no? De la parte que a mí me corresponde, bueno, me basaré en tres trabajos en los que me he ocupado en los últimos años. Uno que es justamente esta comparación entre el movimiento de 1999 del Consejo General de Huelga en la UNAM y el otro es el de Chile en el del 2011 y que están específicamente vinculados a la reforma neoliberal. Luego entonces otro trabajo sobre el movimiento estudiantil en Estados Unidos, ¿no? Centrándonos en la última parte, este trabajo me refiero, de los movimientos, por ejemplo, contra el endeudamiento o la participación de los estudiantes universitarios en otras campañas de movilización más amplias como el Occupy Wall Street, ¿no? Y finalmente un trabajo más como de análisis del estado de la reforma y de la gobernabilidad de la reforma de mercado, pensando en, me refiero a este último texto, en la comparación entre el neoliberalismo, los discursos neoliberales y los gobiernos postneoliberales, que son los que emergieron a partir de finales de los años del 99 con Hugo Chávez y este viraje hacia la izquierda, ¿no? Bueno, ese es un trabajo del cual no vamos a abundar aquí, pero que justamente trata de averiguar qué tanto hubo cambios de izquierda en el ámbito de la educación superior en América Latina durante estos gobiernos, ¿no? Es un tema también muy interesante, pero digamos, es un poco para darle esta idea de cómo estamos abordando desde arriba, ¿no? Y luego Roberta hará el viaje inverso, ¿no? Fundamentalmente, bueno, este es un panorama de la privatización de la educación superior en los países de la OCDE. Lo que tenemos aquí es el porcentaje del gasto privado aquí abajo y aquí a la izquierda la cobertura privada de educación superior. Aquí subrayados, bueno, está el caso de México, que está muy cerca de la media, y el caso de Inglaterra, que es muy, muy interesante porque es un sistema absolutamente privado en términos de cobertura y en términos de gasto. El de Estados Unidos, y sobre todo, bueno, este es el diálogo que vamos a tratar en esta parte de tener México y Chile. Lo que tenemos aquí que es Chile, que es uno de los países cuyo sistema de educación superior es uno de los más privados en la región. O sea, lo que vemos acá es que es más del 1.6, 1.7% del Producto Interno Bruto en gasto privado y una cobertura privada que va del 80%. El otro 20% no quiere decir que sea público como lo entendemos en México. Lo que quiere decir es que hay transferencias del gobierno bajo forma de vouchers que se le dan a los individuos para que puedan acceder a la universidad, pero siguen siendo todo el sistema fundamentalmente privado. Esto es interesante porque este es, digamos, el escenario que tenemos en la actualidad, es 2016, no ha cambiado mucho. Ahora veremos también el caso de España, del cual Robert nos hablará. Ellos están pues, por abajo, son países con bajos niveles de privatismo, y este es el caso de América Latina por ahí del 98. Si ustedes se fijan, aquí, por ejemplo, está el porcentaje de cobertura de la educación superior total, y este es la cobertura privada, ¿no? México está aquí. Las dimensiones de los círculos son los tamaños de los sistemas de educación. México es un sistema muy masivo, lo mismo que Brasil. Sin embargo, la cobertura es muy baja, ¿no? Estamos en este momento por ahí del 18,
con una participación privada del 30%, y Chile ya tenía una cobertura alta, en torno al 70%, con un porcentaje de cobertura del 35%. Chile es un sistema privado porque el experimento, bueno, padeció, digamos, o sufrió o atravesó por un proceso de reforma muy radical que solo fue posible gracias a la dictadura de Augusto Pinochet a partir del 73, con la reforma constitucional del 80 también, y finalmente con la transición a la democracia. Hay varios cambios que legitiman y transforman el sistema completamente en clave privada, ¿no? Lo que vamos a ver en México es que la reforma neoliberal no avanza de la misma manera, en parte porque ha habido resistencias, o sobre todo porque ha habido resistencias de diferentes actores, particularmente de los estudiantes. Si pensamos en el caso de la UNAM, tenemos a las primeras movilizaciones del CEU en el 86, que se opusieron a la implementación de cuotas en la UNAM, pero también otras reformas, a las movilizaciones del 92 también en la UNAM, y a las movilizaciones del 99, que fueron, digamos, la última intentona que se llevó a cabo para implementar cuotas, ¿no? Luego vamos a abundar sobre la relevancia, digamos, de la Universidad Nacional en el contexto de la reforma neoliberal en general en el país. Pero lo que queremos decir es que la reforma neoliberal en México avanzó fundamentalmente de la privatización de la educación superior, aumentando la privatización de la oferta. Es decir, no hay una privatización, no se logra avanzar tanto en la transformación de las universidades públicas, aunque la mayor parte ahora cobren cuotas, diferentes niveles de cobro de cuotas, pero no es el plan original que se tenía, pero donde sí se ha avanzado es en el porcentaje de participación privada, ¿no? Lo que vamos a ver más adelante, por ejemplo, esto ya es más en la actualidad, ¿a dónde está México? México en estos momentos sigue ocupando el 30% de la participación privada, y vemos también que no ha aumentado mucho la cobertura total. Ese es un gran pendiente que tiene la educación superior en México, y es una de las demandas de los movimientos estudiantiles, que se abran más espacios en las universidades, que se aumente la matrícula, y ha sido uno de los objetivos de los gobiernos que sin embargo no se han realizado del todo, ¿no? Y vemos en Chile, por ejemplo, que ellos aumentaron la cobertura prácticamente al 90%, y que la privatización sigue siendo muy alta. Aquí hay varias conclusiones. Una de ellas, digamos, para explicar el marco y el contexto de la reforma, lo que hemos encontrado analizando estos procesos, fenómenos de privatización, incluso en otros países que también vemos han aumentado su cobertura, pero también sus niveles de privatización, es que los ejemplos de privatización exitosa funcionan ahí donde hay transferencia directa de dinero público a las instituciones privadas, bajo la forma de vouchers o bajo la forma de incentivos fiscales, como es el caso del Chile, como es el caso de Perú, como es el caso de Brasil, ¿no? Luego vamos a ver otros gobiernos, muchos de ellos han sido estos gobiernos de izquierda en América Latina, que mantienen bajos niveles de privatismo, decimos, pero altos niveles de cobertura, como Uruguay. Bueno, tradicionalmente Uruguay se ha mantenido del espectro público, mismo que Argentina, pero Venezuela da un salto importante, ¿no? En ese sentido, ¿no? También. Lo que vamos a ver en el caso de los movimientos estudiantiles, este es el caso de Chile y este es el caso de México. Quise dar este vuelo de pájaro, digamos, al escenario de la reforma, no porque me interesa recrear los procesos históricos de los movimientos en cada caso, sino por la forma en que los movimientos se plantean ante la reforma a la educación superior. Lo que vemos, si se recuerdan la primera imagen que les mostré sobre los grados de privatismo en los países de la OCDE, es que ahí donde los países tienen altos niveles de privatismo y hemos visto movilizaciones estudiantiles, este es el caso de Chile del 2011, pero también las movilizaciones en las universidades europeas a partir del 2008, y en concreto el caso de Estados Unidos y de Inglaterra, son países, Inglaterra, Estados Unidos, Chile, Corea del Sur, que tienen reformas neoliberales consolidadas donde hay un alto grado de privatismo. Entonces la gente está habituada a pagar cuotas. En Chile está habituada a endeudarse para asistir a la universidad, lo mismo que en los Estados Unidos. Y hay un discurso de tipo conservador que defiende este status quo, como lo hemos visto en Chile, como lo hemos visto en los Estados Unidos. Pero en la percepción de los actores estudiantiles, hay una menor distancia entre la causa atribuida y el efecto esperado. Esto en términos de la reforma. Cuando se habla de reformar, normalmente se vende la idea del mercado como funcionando mejor que el Estado, como proveedor de servicios, ¿no? Sin embargo, en contextos donde hay altos niveles de privatismo, esta distancia entre la promesa pública y la realidad, pues es más inmediata. La gente en lo inmediato se da cuenta de los errores del mercado, y el discurso de corrección, por ejemplo, de los gobiernos de Bachelet primero y de Sebastián Piñera en Chile después, es de corregir los errores del mercado.
interviniendo, por ejemplo, en el caso de Chile, bajando las tasas de interés de los préstamos estudiantiles, y de lo que se hace, lo que se busca, pues es una defensa del status quo. En los países donde hay un bajo grado de privatismo, como es el caso de México, como es el caso de Argentina, como es el caso de Bolivia, cuando ha habido intentonas de privatización, estas se presentan como eventos modernizadores. Es decir, hay que cambiar, por ejemplo, la forma de evaluar a los profesores, o hay que implementar incentivos selectivos para que mejore el rendimiento de los académicos, o hay que hacer que los estudiantes paguen cuotas porque solo así se valora la educación que reciben, ¿no? Entonces aquí hay un discurso modernizador que se basa en una mayor distancia entre la causa atribuida y los efectos esperados. Es decir, esto sobre todo en la década de los 90, que hubo un gran impulso de la educación privada, tenía mucho efecto. Es decir, bueno, la UNAM no tiene dinero, sobre todo en el contexto de Zedillo, que hubo un recorte fuertísimo en el 95 al presupuesto. La UNAM no tiene dinero, las instituciones públicas no tienen dinero para que mantengan su misión, las y los estudiantes tienen que contribuir, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros cobramos, va a mejorar la educación. Si los profesores vienen evaluados en un cierto modo, va a mejorar la calidad. Entonces se vuelve una fuga hacia adelante. El discurso modernizador apunta hacia una fuga hacia adelante que manda siempre hacia el futuro el mejoramiento, siempre sí y solo sí se implementen las reformas que se proponen en esa clave, ¿no? Y hay una crítica del status quo por parte de este discurso modernizador. El status quo sería la universidad pública tal cual la conocemos, con sus inercias, con su burocracia, con sus estudiantes que no se presentan, con sus profesores que a veces dan clases y a veces no, ¿no? Y esto tiene un impacto en ambos casos sobre la percepción de la realidad contra la que se están movilizando los colectivos estudiantiles en cada caso. En el caso de Chile, de México, lo que vemos es que el estado de la reforma nos tiene, como decíamos, en un bajo estado de privatismo, mientras que en Chile es un alto grado de privatismo, ¿no? Es otra la percepción, donde el ámbito de acción, en el caso de la UNAM, es institucional, pero el impacto a nivel de todo el sistema de educación superior es indirecto, y en el caso de Chile es sistémico y es directo. Lo que se está poniendo en discusión en Chile durante el 2011 fue justamente toda la forma en que opera el sistema de educación superior. En cuanto a los actores estudiantiles, ¿qué tanto se les permite o se les impide participar en la vida política? Este tema de las restricciones o del campo de oportunidades es un gran tema de análisis de los actores. Bueno, lo que vemos en el caso del CGH es que hay restricciones crecientes. Es decir, se venía de una tradición del 86 y del 92 donde inmediatamente se abrían negociaciones con los actores, y en el CGH eso no pasa. Vemos restricciones crecientes en el acceso a las arenas decisionales, ¿no? En el caso de Chile vemos una apertura forzada. Los estudiantes a través de las movilizaciones logran centrar al gobierno a discutir y a negociar, ¿no? La iniciativa, esto es muy importante en ambos casos. Esto vale para, lo que estamos viendo es que vale para casos como México y para Chile, pero puede ser pensado en otros países. El horizonte normativo, siendo una fuga hacia adelante, siendo un discurso modernizador, en los casos con los países de bajo nivel de privatismo, lo que hay es una defensa de un derecho. Es decir, que no se cobren cuotas, por ejemplo, ¿no? Pero no se ve todo lo que implica el resto de la reforma neoliberal. En el caso de países con altos grados de privatización, se habla de una conquista de un derecho. Es decir, ya no se piensa solamente en la educación como pagar o menos cuotas, sino que hay un todo que se está percibiendo como nocivo de la realidad educativa. Y, en fin, la organización de esto nos hablará en mayor medida Robert. En el caso del CGH, pues es semiestructurado y temporal, y en el caso de Chile, estructurado y permanente. Bueno, ya me comí un poco el tiempo, voy a interrumpir aquí para que Robert pueda hablar y probablemente a lo mejor en las preguntas podamos abordar más sobre esto. Va, Roberto. Roberto. Sí. Roberto, nada más te pido que te ciñas al tiempo porque hay varias preguntas. Bueno, pues lo lamento, pero bueno, voy a ir muy rápido. Sí. De todas maneras, creo que aún quedan 5 minutos, ¿no? De los 20. Sí. Bueno, pues esta segunda parte de la exposición tiene que ver con cómo nos acercamos a este actor, ¿no? Que muchas veces, efectivamente, como han dicho en las anteriores ponencias, y como han dicho en la ponencia inaugural, es silenciado, ¿no? Es el actor del movimiento estudiantil. Nosotros creemos que hay que acercarse desde los conocimientos situados, ¿no? Donna Haraway propone, frente a la supuesta objetividad, ¿verdad?, de la ciencia positivista,
que el investigador debe, y la investigadora debe tomar partido, debe elaborar un conocimiento desde el sujeto, ¿no? Y de alguna manera preferimos en este sentido la parcialidad, ¿no? Por eso nos permite acercarnos a estos nuevos sujetos emergentes, ¿no? Como hemos visto, a finales de los años 90 surgen los movimientos contra la globalización capitalista. Al mismo tiempo también el trabajo académico se convierte en un trabajo precario, ¿no? Y la prueba somos muchos de los investigadores y profesores que apenas alcanzamos a las plazas a los 40 o 40 y tantos años, ¿no? En esta época surgieron importantes movilizaciones como el zapatismo en el 94 o Seattle en el 99, y la huelga de la UNAM del 99-2000, de la que nos ha hablado también en la primera parte de la exposición Alex, es un hito, ¿no?, en los movimientos estudiantiles contemporáneos contra el neoliberalismo, ¿no? Efectivamente, el investigador precario surge como un nuevo sujeto, diferente al intelectual comprometido de otros periodos, ¿no? Y este investigador prioriza la construcción colectiva y cooperativa del conocimiento, ¿no? Nosotros creemos que se requiere un punto de partida epistemológico para entender los movimientos sociales. No se pueden estudiar como algo, o no se deberían, o se pierde potencia al estudiarlos como algo externo en el que uno no participa, ¿no? En ese sentido, la intención es trabajar estos movimientos, en este caso pues, México, Chile y el Estado español, ¿no?, desde metodologías y aproximaciones participativas, ¿no?, que tienen su origen en la investigación-acción participante, de la cual hay muchos ejemplos en América Latina, ¿no? La investigación militante, en la cual el investigador está estudiando al colectivo en el que participa políticamente, y la investigación activista finalmente sería como una evolución en el que hay un diálogo entre investigador y sujeto a través de los conocimientos situados que nos explicaba Donna Haraway, ¿no? La investigación activista puede tener 11 principios que son los mismos los tomamos de Bárbara Piglia en su artículo sobre la investigación activista feminista, ¿no?, que es ser comprometida con el cambio social, romper con la dicotomía público-privado, una relación interdependiente entre teoría y práctica, reconocer esa perspectiva situada de la que hablábamos, asumir responsabilidades del propio investigador dentro de los colectivos o grupos que se estudian, y la valoración y el respeto a las agencias de todas las subjetividades. También poner en juego las dinámicas de poder que intervienen en el proceso, estar abiertas y abiertas a ser modificadas durante el proceso, la reflexividad, lógicas o propietarias del saber, efectivamente, y finalmente la redefinición del proceso de validación del conocimiento utilizando diferentes métodos. Esto ya no me va a dar tiempo de explicarlo, pero hay un ejemplo del movimiento estudiantil, también lo pueden ver por ejemplo, en esta obra coordinada por José René Rivas Rontiveros, en el cual también Gloria tiene un capítulo, está explicado un poco cómo se hizo un estudio sobre el movimiento estudiantil en Cataluña, de donde yo vengo, durante 20 años, en los que pude utilizar estas técnicas porque fui estudiante y luego profesor de las universidades. Y por tanto estuve participando en estos movimientos, que efectivamente fueron movimientos contra la mercantilización de la enseñanza, en este caso en Cataluña, y que fueron respondiendo a diferentes etapas de este proceso de mercantilización, ¿no? La primera etapa se movilizó contra las tasas, en una segunda el movimiento muy influenciado por los movimientos contra la guerra y contra la globalización de los primeros 2000 participó en este ciclo. El tercero, que lo ha citado también Alejandro, ¿no?, el ciclo anti-Boloña, cuando, sobre todo en 2008, pero que ya empieza un poco antes, se realiza esta homogeneización de tipo mercantilista de la enseñanza superior en los países europeos, y el movimiento responde con movilizaciones muy fuertes, y también se encuentra represión como respuesta. Y finalmente se estudiaba en la última fase, en ese momento, en el 2014, cuando yo ya me mudo a México, que tiene mucho que ver con el movimiento de los indignados, con el 15M y con movimientos urbano-populares, pero que no pierde tampoco los vínculos con la cuestión de la enseñanza, sino que más bien los amplía también aliándose con las enseñanzas medias, como también pasa en el caso chileno, ¿no? Conclusiones del movimiento estudiantil catalán.
pues que a veces establece alianzas con sectores educativos y movimientos sociales internacionales, normalmente europeos, pero el reto que tenemos Alex y yo es ver también cómo podemos, ¿no? Comparar también el caso de España con los casos latinoamericanos. Los marcos de significado son distintos, es decir, o son alternos, se denuncia la mercantilización y se denuncian los recortes en derechos sociales. Los movimientos estudiantiles son una explosión de creatividad. En el caso de Cataluña es intermedio entre Chile y México, ¿no? Son marcos flexibles pero estables también, ¿no? Son flexibles y puntuales a veces como en la UNAM o son estables como en Chile, ¿no? En algunos casos, porque también hay sindicatos de larga duración, ¿no? Finalmente, ya como conclusiones generales a toda la ponencia y cuestiones que voy a dejar abiertas para el debate, decir que la teoría y la práctica no siempre coinciden, que la investigación es una práctica en constante cambio a la que nos tenemos que adaptar, que pretenderemos utilizar los principios de la investigación activista en nuestras investigaciones, no las voy a repetir, y que apostamos por los conocimientos situados, ¿no? En combinación con la investigación activista. Es decir, establecer un desafío a la dicotomía tradicional entre los investigadores y sus sujetos objetos de conocimiento y favorecer una aproximación colaborativa y dialógica en la producción de conocimiento entre los movimientos y la academia, ¿no? Por tanto, la reforma neoliberal que nos ha explicado el doctor Alejandro y las resistencias contra la misma son el prisma, ¿no? Igual que para el ciclo 68-71, que han sido las otras tres ponencias, no fue la lucha por la democracia, ¿no? Y finalmente, pues vuelvo a reiterarme, ¿cómo estudiar esto desde la academia, ¿no? Pues en nuestra opinión se deberían generar espacios, ¿no? más comunitarios entre activistas y académicos que nos pueda hacer mutar como testigos modestos, en palabras de Donna Haraway. Y ahí lo dejo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. No cabe duda que todas las ponencias fueron muy interesantes. Y aquí van algunas preguntas que se dirigen a Carlos A. Valecillo Ochoa. Les leo rápido las preguntas y después contestan, ¿verdad? Ya no nos va a dar tiempo de hacer más preguntas. Y dice, en 1966 inicia la conformación de los halcones. Es una pregunta. O bien, la teoría de la represión presentada en 1966 plantea la creación de grupos paramilitares. Y luego, siguiente pregunta, ¿a qué libelos se refiere el ponente? A mí me quedó claro porque quizá la pregunta la pusieron antes de la diapositiva, ¿no? Y otra pregunta más, ¿alguna hipótesis de los autores reales de ambos libelos, ¿no? Y bueno, ¿lograron su cometido? Esa es otra pregunta, ¿no? Y una pregunta para Héctor Amílcar. ¿De qué manera podemos relacionar los hechos del halconazo con los hechos del Cerro del Mercado? Esa es una pregunta. Y esas son las preguntas que hicieron. Y después, si nos da tiempo, hacemos algunas otras ronditas. Pero tenemos que cerrar 10 para la hora, ¿eh? ¿Recuerdan? Sí. Muy bien. Bueno. La primera creo que es para José, ¿verdad? Sí, mira, rápidamente, Manuel Díaz Escobar toma la Dirección de Servicios Generales del Departamento del Distrito Federal en el 66 y desde ese momento él tiene la instrucción de formar este grupo paramilitar y desde ese momento se aboca a su conformación. Y después participan en diferentes actos de represión a movimientos antes del 10 de junio del 71, pero está documentado como a partir del 66 él empieza a reclutar personas y a organizar su entrenamiento y a organizar sus sueldos, etcétera, etcétera. Es por eso que se toma la fecha del 66. Muy bien. Carlos. Sí, bueno, los libelos creo que ya los dije, ¿no? Fueron el Móndrigo y Jueves de Corpus Sangriento.
Sobre las hipótesis de los autores, hay muchas. Hay unos que dicen que fue el Jorge Joseph Piedra, gobernador de Veracruz, pero para mí lo importante no es ver quién los escribió, porque a veces es una respuesta insondable, sino qué dicen los libelos, ¿no? Y que justifican justo la represión. Y muchos de ellos fueron plumas de alquiler que estuvieron pagadas por el gobierno. Incluso, si pueden leerlo, Federico Campbell tiene un libro que se llama Pretexta, o El cronista enmascarado, del Fondo de Cultura, que habla sobre este tipo de escritores fantasmas que escribieron textos haciéndose pasar por otros a pago del gobierno. Entonces, sí, siento que la pregunta debe más ir encaminada sobre por qué se escribieron, a quién los escribió, y sobre si lograron su cometido, yo diría que sí. Como dije, fue una batalla de la inmediatez que buscó justificar la represión. Incluso, si pueden leer un libro de Jaime M. Pensado que se llama Rebel Mexico, en la primera página habla de que los días siguientes del 2 de octubre en los despachos presidenciales se recibieron muchísimas cartas agradeciendo al presidente por eliminar la conjura comunista, por matar a los estudiantes, porque era lo que se tenía que hacer. Y el texto iba encaminado a esto, a ser parte de un conjunto, un discurso social, que es lo que dice Marc Angenot, una galaxia de Gutenberg oficialista, como lo dije, encaminada a justificar y a convencer de que el único papel, el único destinado a manejar el país era el PRI, y pues funcionó tan bien que estuvo 70 años en el poder, ¿no? Y volvió poco tiempo después, y aún hoy día quedan ecos de estas interpretaciones que dicen que lo mejor es la represión. Y para cerrar, pues son varios textos, varios niveles, no solo contra los movimientos estudiantiles, los hay contra movimientos guerrilleros, contra Julio Scherer, y contra cualquier actor político que se opusiera al régimen y fuera una disonancia en el discurso nacional. Sería todo. Muy bien. Héctor. Bueno, me parece una pregunta muy interesante. Sin duda, no creo que se puedan concebir los hechos del Halconazo como una reacción del movimiento del Cerro de Mercado. Pero sin embargo, veo dos ejes interesantes que pueden establecer un diálogo con estos dos sucesos. Uno es el aspecto que ya mencionaba de la importancia, pues, de lo regional. ¿Por qué? Porque el 10 de junio de 1971 fue una marcha en la Ciudad de México reprimida, pero tenía como fondo la solidaridad entre los activistas del centro del país con el movimiento de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es decir, por estas reformas a la ley orgánica que ya conocemos. Es decir, ¿cómo pensamos la articulación interinstitucional? ¿Cómo pensamos el diálogo que hay entre los movimientos regionales y cómo se van significando? Y el otro aspecto que me gustaría comentar es el aspecto de la contrainsurgencia. ¿Por qué? Porque vemos cómo en el 10 de junio de 1971 hay un ejercicio, hay una estrategia violenta de desmovilización. Hay una agresión directa que pretende desarticular las demandas de estos activistas estudiantiles. Y bueno, es interesante ver cómo en el caso del movimiento del Cerro del Mercado, la desmovilización operó por canales distintos. No hubo masacres, no hubo, inclusive no hubo desalojos. Hubo una manipulación y hubo una cooptación de la dirigencia estudiantil y de diversos organismos que participaron, pero esto da como para pensar en estos aspectos, ¿no? En esta
doble utilización del autoritarismo frontal o velado. Me parece que estos dos ejes podrían funcionar para relacionar eventos que a primera vista parecen tan distantes y, bueno, pues aparentemente inconexos. Bueno, gracias, Héctor. Vamos, lo demás que han puesto en el Face, permítanme, son agradecimientos, felicitaciones. Cleven Hernández dice, gracias por la exposición del tema y el análisis de Héctor. Muchas gracias a todos los ponentes. Beatriz Barrera dice, muchas gracias a todos. Anuar Ortega insiste en hacer otra pregunta. Dice, ¿qué hace diferente a los libelos de los columnistas oficiales? ¿No será que tuvo mayor trascendencia la prensa, pero se pierde en la historiografía? Y pregunta también Anuar Ortega, pregunta Héctor, ¿qué opinión te merece que algunos suelen interpretar que el movimiento del Cerro del Mercado fue un movimiento estudiantil tutelado, alimentado o permitido por el Ejecutivo? Sobre todo porque en otros casos no se suspenden los poderes y se mantienen a los gobernadores a sangre y fuego. Bueno, les dejo la palabra a ustedes. Pues, si quieres, empieza tú, Héctor. Bueno, rápidamente para contestar esta pregunta del compañero Anuar, me parece que si hay una evidencia, como ya lo dije, de una intervención del Ejecutivo y de sectores empresariales, de la iniciativa privada, específicamente del ramo maderero. Sin embargo, bueno, esta es una rama de la interpretación que aún está pendiente ahondar en ella mediante documentos, mediante fuentes primarias. Es decir, hasta el momento de hoy hay un vacío muy grande en torno al papel que realmente tuvo la iniciativa privada y los grupos políticos en la manipulación de la que fueron objeto algunos estudiantes en 1966. Y bueno, lo digo esto porque ahondar o hacer énfasis en esta participación socava pensar y problematizar en el amplio apoyo de las masas, en el amplio apoyo popular que tuvo el movimiento. Es decir, no podemos explicar todo el movimiento del Cerro del Mercado de una manera unívoca. Tenemos que empezar a pensar en los diversos actores que tuvieron ahí un punto en común, ¿no? Tanto los sectores populares como otros sectores como el magisterial, como el normalista, las agrupaciones de campesinos, de obreros. Ahora viendo los archivos del comité de huelga, pues se pone como telón de fondo toda esta situación. Entonces, más que nada, pues yo diría que más que la moraleja, lo central sería pues irnos a las fuentes, retomar las fuentes y pues de ahí ampliar un poco la visión que tenemos. Muchas gracias. Muy bien, Héctor. Carlos. Bueno, para hablar de qué diferencia un columnista de un libelo, lo primero sería decir el autor, ¿no? El columnista tiene un nombre y apellido y da la cara, sabemos quién es. Tiene una posición política que día con día se da y el libelo es un texto único, es un panfleto. No sabemos quién lo escribió, como dije. Podemos tener una idea, generalmente la Secretaría de Gobernación, pero los dos tratan de hacer lo mismo, descontextualizar, tergiversar, negarle a los opositores las capacidades de responder, y ambos formaron parte de algo más grande que fue un discurso presidencial que se trató de instalar por todos los medios posibles, por la prensa, por la radio, por la televisión, por los libros,
y contra lo que se tuvieron que enfrentar los estudiantes. Los libelos, como digo, es una de las muchas fuentes que tenemos que andar para ver el discurso oficial, y se diferencia sobre todo en eso, en que no da la cara quien lo da, y es un texto para la inmediatez, pero sobre todo para hacer una explicación histórica de los movimientos apegada al gobierno. Como dije, es la batalla por la historia y por la memoria. Pues muchas gracias, se nos ha terminado el tiempo y felicito a todos, excelentes trabajos. Siempre estamos luchando contra el tiempo, no nos da, no nos permite hablar más de lo que estamos investigando. Muchas gracias, ha sido un placer estar con ustedes y continuamos con nuestro congreso. Gracias a usted. Chao. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias, saludos. Saludos.